en los 91.9 FM. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Cortina, psiquiatra y psicogeriatra de la Clínica San Felipe. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Liliana, gracias por la invitación. Vamos a hablar, doctor, de este tema de estrés versus ansiedad, porque ha salido que hay bastante incidencia acá, sobre todo en el país. Sí, recuerdo una última encuesta que se ha hecho, una encuesta más o menos de la región. En teoría, Paraguay sería el lugar más tranquilo, de menos estrés en Sudamérica. Y el Perú ganamos siendo el país con mayor índice de estrés. Estamos liderando. Inadecuadamente. Entiendo. ¿Y cómo podemos diferenciar? Porque muchas personas quizás piensan que tienen estrés y en verdad es ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia y creo que es la pregunta que más me hacen a mí. El estrés es un estado de tensión, es importante. Un estado de tensión que puede ser físico o puede ser mental, que está asociado a un estímulo, que puede ser un estímulo positivo o un estímulo negativo. Por ejemplo, la carga laboral, ¿no? Es un estímulo que podría ser negativo si se lleva a niveles muy fuertes, ¿no? Y la ansiedad, por lo contrario, es una emoción que también puede despertar una respuesta tanto física como mental, pero que responde a una amenaza, ¿no? A miedo, que puede ser real o puede ser percibido como real. Ok, ¿no? Y porque hay personas que tienen, digamos, se les complica más el poder controlar, ¿no? Hay personas que son muy ansiosas y que esta ansiedad se ve reflejada en todos los aspectos de su vida, desde el tema laboral, personal, cómo se alimentan y todo. De hecho, el ser humano necesita de estrés, ¿no? Nosotros, como seres humanos, necesitamos adaptarnos al estrés. El tema está en la intensidad y en la frecuencia del estrés, ¿no? Por ejemplo, hacía la diferencia de lo que es el estrés y la ansiedad. El estrés viendo con la carga laboral. La ansiedad sería visto como el miedo a las alturas. Es decir, una persona que tiene miedo a las alturas tiene miedo, puede ser un miedo que es infundado, que no está fundamentado, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tiene vuelos constantes en avión, ¿no? Puede generarse estrés por volar, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el vuelo hay mucha turbulencia? ¿Pero eso sería estrés o sería miedo? Sería estrés. Es una persona que no tiene miedo a volar, va a viajar en un avión, tiene un poco de estrés, ¿no? Puede representar un viaje, cargar una maleta, llegar a tiempo. Claro. Tiene una respuesta ante el evento, okay, ¿no? Que es positiva porque va a ser un viaje seguro a la playa, por ejemplo, ¿no? Es un estrés positivo. Pero ¿qué pasa si en el camino, en el vuelo, hay una turbulencia terrible? Todo el vuelo hay turbulencia. Esa persona tiene un estrés negativo, un estrés que puede generarle un miedo. La persona que ha volado toda su vida, en un vuelo puede generar un estrés tan fuerte que genera un temor, una crisis de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Ok, entonces hay que prestar bastante atención. Nos dice que es normal tener un poco de estrés. ¿Cómo podemos, digamos, mantener ese nivel de estrés normal, no? Creo que es justamente lo que más fomentamos los que trabajamos en salud mental, ¿no? Así como en general los médicos trabajamos para mantener una homeostasis, ¿no? En el cuerpo. Los psiquiatras, en este caso, los que trabajamos en salud mental, trabajamos para que los pacientes mantengan un equilibrio, es una homeostasis cerebral. Entonces, recurrimos aparte de los tratamientos que pueden existir, a recomendaciones que justamente la pandemia trajo todo este tema de lo que no se debe hacer, ¿no? Y lo que debemos hacer para fomentar o mejorar los niveles de estrés. Por ejemplo, la actividad física, ¿no? Ayuda a mejorar los niveles de estrés, a disminuirlos. La alimentación, ¿no? El sueño, es decir, y poder justamente evitar y alejarnos de los momentos de mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Que es lo que más nos genera estrés a la persona. Es que a veces nosotros, como se dice, nos ponemos en situaciones que nos demanda mayor estrés, ¿no? Porque estamos como que con el trabajo aceptamos una u otra cosa más que hacer o nos ponemos a estudiar algo, entonces solitos nos vamos como que saturando y ya la gente, o hay algunas personas que se han adecuado a tener así, ¿no? Como que su vida en saturación. Claro, el ser humano está en la capacidad de adaptarse al estrés que tiene el día a día. El tema es que en algún momento ese estrés puede producir cierta sintomatología, ¿no? Puede decir, por ejemplo, volviendo al tema del trabajo, la persona que trabaja con constante estrés y está adaptado a trabajar de esa manera, puede llegar a un punto en el cual puede tener un cuadro, por ejemplo, de quemarse, ¿no? Un estado de quemarse de tanto trabajo, tener un estrés agudo, un estrés crónico por el trabajo. Y eso sí trae consecuencias, ¿no? El estrés, finalmente, no bien manejado, puede llevar a problemas digestivos, problemas del estado de ánimo, ansiedad, problemas del sueño, ¿no?
Ajá, claro, definitivamente, ¿no? Se ve reflejado en diferentes tipos de aspectos que debemos de tener en cuenta. ¿Y esto también afecta a cualquier edad de la misma manera? ¿O es que podemos separarlo por grupos, quizás en niños o en adolescentes no es tanto de esa manera, es de otro, y en adultos o adultos mayores también es de otra forma? Realmente el caso del estrés y la ansiedad, que un poco van de la mano, normalmente se ven en etapas productivas, ¿no? Es decir, de los 25 hasta los 35, en algunas sociedades a los 40 años, en el cual la persona tiene que estudiar, tiene que formar una familia, o formar un proyecto sólido, ¿no? Toda la presión social. Toda la presión social, ¿no? Y ahora más que nunca hay cada vez más presión social. Entonces, son en las etapas productivas y viendo el más estudiado, más en las mujeres incluso, hay mucho más ansiedad y hay mucho más estrés. Claro, ¿no? Porque aparte de que antes, digamos, la mujer tenía que cumplir el estándar, pues, de ser esposa, de ser madre, ahora es también de ser esposa, ser madre, ser profesional, ¿no? Y mil cosas más, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y una persona que tiene ese estrés y esta ansiedad y no lo controla, ¿qué pasaría? Sí, el estrés que no se controla, que no se puede controlar, va a traer consecuencias, puede tener consecuencias médicas. En este caso, como te mencionaba, puede traer problemas del sueño, digestivos, depresión, trastornos de ansiedad, ¿no? Creo que lo que más vemos por estrés, los psiquiatras, justamente son los trastornos de ansiedad. Por eso está la diferencia entre cuándo es estrés y cuándo es ansiedad. Una persona sometida a mucho estrés puede desencadenar una crisis de angustia, una crisis de pánico. Un ataque de pánico. Un ataque de pánico, ¿no? Y la ansiedad igual. Exacto, también, ¿no? Por supuesto. La depresión también va de la mano con la... Sí, normalmente la depresión va de la mano con la ansiedad, porque si hablamos de la química cerebral, serían las mismas sustancias que estarían alteradas tanto en la depresión como en la ansiedad. Y nosotros como psiquiatras lo que vemos en la práctica es lo que es la congruencia emocional. Cuando una persona tiene ansiedad, pero esa ansiedad es incongruente, lo que es un ataque de pánico, ¿no? Aparece de un momento a otro caminando por la calle, y lo que es la desproporción. Una persona, por ejemplo, con miedo a las alturas, ¿no? Es decir, ambas situaciones, tanto la incongruencia como la desproporción, es lo que atendemos los psiquiatras, que ahí hablamos de lo que es la patología de la ansiedad. Y aparte que también hay muchas personas, ahora sobre todo, que se está dando mayor prioridad a lo que es la salud mental, ¿no? Que tienen alguno u otro tipo de trastorno, ¿no? O sea, TDAH o TLP, etcétera, y también se asocia a mayor ansiedad en algunos casos. Sí, en el caso que mencionabas de los trastornos de déficit de atención, tienen más predisposición a hacer un montón de enfermedades psiquiátricas asociadas, en ellos, por ejemplo, los trastornos ansiosos obsesivos también, en el caso de los TLP, que son los trastornos límites de la personalidad, o algunos trastornos de la personalidad, tienen más predisposición a hacer cuadros de ansiedad definitivamente, ¿no? Porque en los problemas de la personalidad hay mucho más inmadurez emocional para afrontar justamente el estrés, ¿no? Las personas que tienen problemas de la personalidad les cuesta afrontar el fracaso, les cuesta afrontar el estrés, y la respuesta obviamente psíquica y física va a ser desproporcional, ¿no? Por eso puede desarrollar un cuadro de ansiedad o depresión. Claro, definitivamente debemos estar por eso muy atentos, ¿no? A cómo nos vamos sintiendo, y más si es que ya estamos presentando alguno de estos tipos de trastornos. ¿Cómo podemos, digamos, cómo sería la manera de ir manejándolo? Bueno, primero es la parte preventiva, ¿no? En salud mental es lo que tratamos de hacer cada vez más, es prevención. Y justamente es lo que te mencionaba hace un momento, el hecho de fomentar mucho más la actividad física, fomentar mucho más que la persona tenga un horario en el cual se alimenta, trabaja y hace actividad física, duerme. Cuidar las horas de sueño. El sueño es fundamental para que la persona pueda regular los niveles de estrés acumulados durante el día y pueda descansar, ¿no? La alimentación, ¿no? Creo que es algo que a veces está dejado de lado, el tema de la alimentación. Los alimentos que consumimos, muchos de ellos son precursores de procesados, ¿no? Exacto. Más que nos activan o nos vuelven un poco más hiperactivos en ciertos momentos. Y la alimentación es fundamental. Por ejemplo, alimentos que tienen triptófano o omega 3, una alimentación saludable, ¿no? De hecho, muchos de los neurotransmisores que producimos en el cuerpo están producidos en el aparato digestivo. Entonces, son una serie de factores que, sumados, evitan que una persona tenga un trastorno de salud mental. El encierro, por ejemplo, ¿no? El encierro que trajo a la pandemia, por eso es que ahora vemos mucha depresión y mucha ansiedad, es decir, fomentar que la persona no esté encerrada, ¿no? Que reciba vitamina D, ¿no? Que reciba sol, claro, o luz,
que eso fomenta mucho elevar los niveles de serotonina, que es lo que produce la ansiedad y la depresión. Claro, porque hay personas, digamos, que dicen, uy, esta semana, no sé, la voy a tener full, y es como que ya se empiezan a estresar de solo pensar lo que tienen que hacer y verdaderamente no salen, están enfocadas, no sé, pues con todo el tema del trabajo, todo, y terminan pero totalmente mal, ¿no? Alimentándose inadecuadamente, no descansan, con dolores musculares, ¿no? Entonces, a veces ya es como que dicen, bueno, pero es una semana, pero aunque sea una semana, es el impacto que dejan en el cuerpo también. Por supuesto. De hecho, a veces las personas nos preocupamos por cosas que no han pasado, ¿no? Es decir, lo que se llama una ansiedad o un temor anticipatorio, es decir, la semana viene mal, ya el pensamiento se vuelve muy negativo. Por eso, dentro de las formas en las cuales debemos trabajar en general es en trabajar nuestro lenguaje positivo, ¿no? Exacto, ¿no? Tratar de no llegar a este punto de ya estar con todos los pensamientos negativos, pensando que todo nos va a ir mal. Y en esto también, a veces, no solamente en el tema laboral, hay personas que en el tema de relaciones también, ¿no? Como que se ponen en el peor escenario y si está con una persona y dicen, uy, me piden para hablar, ya me van a terminar. Exacto. O no, seguro que va a ir mal, o ni siquiera digamos, como que se dan la oportunidad porque están con todos los temores y más les genera la ansiedad, ¿no? Hay personas que por el mismo hecho de la pandemia se aislaron tanto que volver a los adolescentes, sobre todo, les costó mucho volver a sociabilizar. Sí, es decir, la ansiedad es necesaria, ¿no? Y tanto como el estrés es necesario. Al ejemplo del amor, por ejemplo, es decir, uno que va a salir con una persona tiene un pensamiento de cómo mirar, ¿no? Mirar bien, le gustaré, ¿entiendes? Eso es válido porque hace que uno se prepare más, se liste más, quiera dar su mejor versión. Pero cuando esa ansiedad, esa anticipación nos genera sufrimiento, es decir, de tanto cambiarnos, alistarnos, llegamos tarde a la cita, es decir, nos genera un sufrimiento, finalmente llegamos tarde por alistarnos, por estar en el baño, qué sé yo, nos dificulta nuestra vida diaria, nos va mal en esa salida, entonces nuestra ansiedad nos llevó a una situación desagradable. Entonces la ansiedad vista dentro de la proporcionalidad está perfecta, porque nos ayuda a salir del bache. O sea, digamos, no es malo tener algo de ansiedad, no hay que verlo como algo negativo. No, solamente cuando es desproporcional, cuando la ansiedad nos lleva a que no nos salga algo que queremos, a que no podamos cumplir un objetivo. Claro, ¿no? Entonces, a prestar ahí. Y entonces, bueno, digamos, tenemos que empezar con el tema preventivo que nos mencionaba, el realizar actividad física, ¿no? El no llegar a estos puntos, el tener una adecuada higiene del sueño, una alimentación también adecuada, balanceada. Si es que ya estamos con este estrés, si es que ya estamos con esta ansiedad, ¿qué hacemos? Normalmente se requiere ir a un especialista, ¿no? En este caso, cuando hay un estrés que no se está pudiendo manejar, cuando hay cuadros de ansiedad que no se están pudiendo regular con todos los mecanismos que a veces uno recomienda, es bueno ir a un especialista, porque hay que evaluar realmente si hay, como te mencionaba, proporcionalidad en la respuesta o hay congruencia, ¿no? Entonces, para eso hay tratamientos. Nosotros los psiquiatras tratamos la ansiedad porque justamente buscamos ese equilibrio. La ansiedad es química, realmente, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre a un especialista porque nos da diferentes herramientas, ¿no? Tanto de, no sé, de cómo organizarnos, de también buscar la causa que lo está generando, en qué magnitud también lo estamos presentando, ¿no? Porque como usted bien dice, a veces el estrés es bueno, pero dependiendo de en qué proporción lo estamos presentando, pues. Por supuesto. De hecho, lo que, bueno, en el caso vemos los psiquiatras es cuando hay incongruencia o desproporción. Y ahí tenemos que a veces aplicar tratamientos farmacológicos, ¿no? Que es lo que la gente le tiene mucho miedo. Claro. Pero es un miedo también, más que un miedo, es un prejuicio, ¿no? Porque los tratamientos en psiquiatría son bastante efectivos. Y aparte de que muchos de ellos son temporales, no es que va a estar toda la vida medicado, ¿no? Sobre todo si se está tratando, se está acudiendo en el momento inicial, ¿no? Que es lo mejor. Por eso, doctor, por favor, indique dónde pueden ubicarlo para cualquier consulta. Bueno, en la Clínica San Felipe. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde explicándonos más acerca de la diferencia entre estrés y ansiedad. Ya saben que el doctor Eduardo Cortina, él es psiquiatra y psicogeriatra, se encuentra en la Clínica San Felipe para cualquier consulta. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Manténgase en la sintonía de PBO.